Hola, soy Dr. Thiago Flores, soy médico y soy aficionado por podcast. La salud no debería ser difícil de entender. Esto es Sala de Emergencia, un podcast que nació con la idea de llevar información a toda la población en general. Me acompaña en este proyecto una profesional del área de comunicación, Paula Andrea Vanegas. Hola Paula, ¿qué tal? Hola doctor, ¿cómo le va? Contenta de estar con un episodio más de Sala de Emergencia. Y atentos todos en casa porque vamos a hablar de algo muy importante. Doctor, cada año en el mundo millones de personas enfrentan infecciones que ya cierto tipo de antibióticos no les hace bien. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no avanza todo esto? Pues tenemos una experta en el tema. Sí, hoy día tenemos una invitada muy importante con nosotros, la doctora Carla Alejandra López Noé, médica especialista en infectología con formación en el Hospital General de Agudos Juan Fernández de Buenos Aires, Argentina, y que actualmente ocupa el cargo de infectóloga de planta del Instituto Oncológico del Oriente en Bolivia y es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Bienvenida, doctora Carla Alejandra. Un gusto recibirla acá. Muchas gracias. Gracias. Doctora, ¿qué significa exactamente que una bacteria sea multiresistente? Hay diferentes categorías cuando uno determina que una bacteria es multiresistente. Esto va a ser de acuerdo al compromiso de las familias de antibióticos. A veces pensamos de que al tener una resistencia hacia lo que consideramos que es un antibiótico más fuerte, ya la catalogamos como multiresistencia, pero en realidad es la afección de 2 o más 3 familias diferentes de antibióticos, quinolonas, aminoglucósidos, glicopéptidos, de acuerdo al perfil propio de las bacterias, porque las bacterias son como seres vivos, son como personas para mí. ¿Y estas bacterias están exclusivamente dentro de los hospitales o ya están presentes en la comunidad, doctora? No, antes, digamos, cuando yo hice la universidad, que es hace mucho tiempo, habían estas teorías de que habían algunos compartimientos estériles, pero avanzó tanto la microbiología, la detección microbiana, que en realidad ahora se ha categorizado, se ha vuelto a repensar el tema de los microbios y tenemos los saprófitos que nos acompañan y de hecho nos dan salud y están en todos lados, están en nuestro cuerpo, en las otras personas, en los animales, las cosas, el medio ambiente. Doctora, ¿por qué las bacterias resistentes se han vuelto una preocupación a nivel mundial en temas de salud? Bueno, por un lado está la morbimortalidad, o sea, las complicaciones que tienen los pacientes a partir de procesos infecciosos, ya sean abordados o no a tiempo, eso es más allá de independiente, y por otra parte es el costo. No solamente el costo para el país, sino el costo de lo que es PBI y las otras, y el costo de hospitalización que se le hace a los diferentes países, y aparte que no se han inventado nuevas drogas. Y no sabemos cuándo va a suceder de haber nuevos antibióticos que cumplan las expectativas. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué las bacterias se están convirtiendo en bacterias, en superbacterias, en bacterias multiresistentes? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, es multifactorial, ¿no? Y es un tema que es profundo, que tiene múltiples aristas. Por una parte tenemos todo lo que es una salud, que es un movimiento de la Organización Mundial de la Salud, que involucra todo lo que es medio ambiente, animales. Tenemos por otro el uso indiscriminado de antibióticos, tenemos por otro lado también la baja calidad de antibióticos y cómo uno se expone a microdosis y eso va haciendo una selección dentro de las bacterias. Entonces, tenemos también esto de la falta de conocimiento sobre los diferentes patrones, entonces vamos muchas veces a ciegas. Los pacientes se complican y vamos subiendo, aumentando antibióticos y eso va trayendo complicaciones. ¿Saben qué, doctora? Yo he escuchado, y hasta me ha pasado, cuando uno se automedica, que eso está realmente muy mal, que por ejemplo tengo una amigdalitis, voy y me compro un antibiótico y digo, no, como yo siempre sufro de eso, estoy tomando tanto ese antibiótico que ya no me está haciendo nada, no me está haciendo efecto, tengo que buscar otro más fuerte. ¿Cuándo me doy cuenta que esa bacteria está muy fuerte, digamos, que ya no le hace nada el antibiótico que tomaba? Sí, hay que La medicina es un arte convertido en ciencia. En realidad hay que hacer la interpretación del paciente, no solamente de los signos, los síntomas, ver si efectivamente es una bacteria. Quizás no te hace nada el antibiótico porque no es una bacteria. Entonces, esa muchas veces es algo que nos tenemos que plantear dentro del que es el contexto clínico del paciente, ¿no? Entonces, la medicina es una cuestión muy personalizada. Uno culturalmente aquí no jerarquiza quizás tanto lo que es consultar por algo que uno piensa que es transitorio y sobre todo si es conocido por el paciente.
pero va llegando un punto en donde también nosotros nos tenemos que conocer y decir, bueno, esto que siempre me pasa es hasta aquí, y desde aquí esto es diferente, que eso también es un signo clínico. Por eso es importante ir al médico, ¿no? No Yo automedicarse. iba a comentar justamente, creo que el ejemplo que has dado Sí. pasa con mucha gente. En realidad vas a la farmacia y te dice, toma esta, no sé, esta amoxicilina y toma este ibuprofeno. En realidad el ibuprofeno es que te está ayudando, pero tú tienes la sensación, no, que la amoxicilina es que me salva. Y en realidad está haciendo un uso indiscriminado de antibióticos. Otro problema que creo y quiero le preguntar es también el tema de la subdosis, que es cuando tú efectivamente tienes una enfermedad bacteriana, pero sea por miedo del médico que prescribe o por la falta de información del paciente, recibe una dosis que no es efectiva. Y piensas, no, es que ya no funciona. Y ahí y sí, como no es efectiva con la bacteria, acaba generando en ella resistencia. ¿Está correcto esto? Exactamente. Justamente me vino a la mente, estoy viendo cómo me llama por a veces algunos casos complicados, porque bueno, la especialidad es de alta complejidad. Llamamos acá en Bolivia por casos complicados de bacterias multiresistentes. Sí. Entonces, muchas veces está el tema de personalizar el tratamiento, ¿no? Hay un eslabón que va no solamente de lo que es la identificación y el antibiograma de las bacterias, sino que también va de la interpretación del siguiente paso, que para mí es el eslabón más importante, el que hace el médico, que es el tema del PKPD, que es toda la farmacocinética y la adaptación del tratamiento, la personalización del tratamiento. ¿Qué estoy tratando? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Puente a qué? ¿Esto está realmente drenado? ¿Esto va a funcionar? ¿No va a funcionar? La molécula es grande, la barrera hematoencefálica, o sea, son múltiples variables que eso nosotros en realidad tenemos el entrenamiento. Lo que pasa es que no lo plasmamos de manera estructurada, entonces la subdosificación de los antibióticos es una mala práctica, ¿no? No es una práctica adecuada, porque uno cuando ya empieza a entrar en el ejercicio y ve que los pacientes lo logran, uno mismo se estimula a seguir poniéndolo en práctica. Variables como desnutrición, obesidad, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, polifarmacia, son consideraciones que deberíamos tomar en cuenta. Además, me gustaría que usted explicase a la población, a la gente que nos está viendo, ¿no? Este concepto hace tiempo aprendí esto de una infectóloga, de hecho, sobre que creo que no es de conocimiento de la gente. Uno piensa, bueno, pero escuché a la doctora hablando sobre superbacterias, sobre resistencia bacteriana, pero yo en mi vida muy poco uso ese de antibióticos, pero mi pareja sí usó mucho. No me afecta, cuando en realidad sí afecta, ¿no? Sí. Los antibióticos acaban afectando toda la casa, mismo que una sola persona lo reciba. ¿Es así? Es así. Explica a nuestra población, a la gente que nos está viendo, lo importante que es saber y entender de esto. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, el meticilino resistente, que es un patrón de resistencia, que ya de por sí la bacteria tiene una personalidad de alta virulencia, o sea, por más de que yo le ofrezca el tratamiento, tengo que estar atenta, porque inmunológicamente me puede causar mucha liberación de citoquinas y complicaciones, pero la convivencia estrecha con otras personas e incluso el dormir con el perro, con el gato, hace de que el perro o el gato se comporte como un vector mecánico. O sea, en su cuerpito, en su pelaje, va transportando quizás a los otros miembros este microorganismo que es propio de la piel. No es, digamos, de que sea algo de que no debería haber. El tabaquismo es un factor de riesgo también muy importante, y no solamente el yo fumar, sino del convivir con alguien que fume, así como la exposición a biomasa. Entonces, la convivencia es muy importante, y es por eso que también es muy importante el hacer un uso racional de antibióticos, darnos cuenta de que no es agua de mote, pero sobre todo nosotros como médicos hacer la entrevista y preguntar todas estas cosas. Hemos tenido aquí en Sala de Emergencia muchos entrevistados y veo que los médicos, los doctores son un poco más fríos, más científicos, pero yo la veo a la doctora más humana, más un papel de que da confianza a las personas. Llama a las bacterias de organismos vivos, dijo ella, ¿no? Y por eso yo quería preguntarle, doctora, porque yo la siento así bien humana, si hubo algún caso tal vez que la marcó sobre este tema exactamente de las bacterias, y cómo usted afronta
una situación, por ejemplo, que un tratamiento no está funcionando, esa presión, ¿no? Porque uno, más allá de que quiere de que su paciente esté bien, a veces uno se encariña con ese paciente, ¿no? Sí, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero yo trabajo en el oncológico, entonces, pero nosotros, bueno, mi labor en el hospital es poder acompañar a los pacientes con cáncer y todo lo que es la prevención, el diagnóstico y la habilitación, sobre todo para quimioterapia. De seguro muchos de mis pacientes me deben estar viendo. Yo los quiero mucho, sí, tenés razón. No sé si es encariñarme, porque en realidad yo lo que quiero es que ellos estén bien. Con el tiempo uno va aprendiendo por salud mental de que esto es una vocación de servicio, más allá de la cuestión moral, de que bueno, que estudiamos para eso, que aquí, que más allá. Yo siempre lo tomo y le explico al paciente que esto es una responsabilidad compartida, ¿no? De que yo te brindo un servicio, que yo te doy la opción terapéutica, pero es tu cuero. Y vos me tenés que decir si te sentís o no te sentís cómodo. Si no te sientes cómodo, planteamos y te puedo explicar qué es lo que más puede llegar a pasar, ¿no? Entonces yo siempre prefiero al paciente que tenga esa libertad, porque el perfil de la especialidad no es patriarcal. El infectólogo tiene que ser social, humano, ver todo esto que le pasa, si el paciente consume drogas, si tiene algún problema social, familiar, porque todo eso te va a influir en lo que es la adherencia. Ahora, sobre casos, bueno, yo no voy a hablar de ningún paciente del oncológico, porque no corresponde, pero sí he tenido otros pacientes de la actividad privada, y me pasó de que este paciente hizo un organismo multiresistente, que para ese momento, que no había opción terapéutica, que para ese momento no había como muchas más teorías, porque a veces uno va a congreso. ¿Para qué va a congreso? Bueno, aparte de la foto, ¿no? Uno va a congreso para escuchar lo que otros expertos de otros países dicen. Entonces, lo que otros expertos hasta ese momento decían es pan resistente, limitación terapéutica y acompañar a la muerte. Porque lastimosamente es así y pasa. No es de que de aquí a 10, 20 años va a haber multiresistencia, lo estamos viviendo. Hoy está sucediendo, en este momento que estamos hablando vos y yo. Entonces yo tuve un paciente, un varón, que se había trasplantado, y en el interín hace una bacteria multiresistente. Perdió el riñón. Y eso para mí fue muy doloroso, porque claro, me llaman a mí, más allá de que yo entiendo de que hay una cuota de responsabilidad o no, y trato mucho de cuidar mi salud mental, porque yo también tengo que estar bien para poder ayudar a los pacientes. Claro. Pero es muy doloroso, y para mí el tipo está vivo, ¿no? Pero fue algo que me caló muy, muy adentro, y después de eso yo entré a un grupo internacional de lo que son seguimientos de bacterias multiresistentes, y el poder acompañar a los bioquímicos a enfrentar esto, y en particular Bolivia, porque yo hice la especialidad en Argentina y esto no existe la división médicos bioquímicos. En Bolivia sí. Entonces, para poder ser un nexo y que ellos entiendan la responsabilidad, y nosotros también. Entonces, yo en realidad me llevo muy bien con mis bioquímicos. Siempre te trato de escuchar. Es un poco el plus de haber visto muchas cosas y que me han pasado muchas cosas, ¿no? Fuerte, ¿no? Bastante. En Bolivia, ya que hice la especialidad en Argentina, pero en Bolivia hago parte de un grupo internacional. En Bolivia actualmente estamos viviendo un momento de riesgo con presencia de bacterias multiresistentes en nuestro medio, doctora. Usted como infectóloga nos puede dar este dato. Lo que pasa es que para yo estar en riesgo para adquirir una multiresistente y que encima me haga enfermedad, o sea, no es tan unidireccional. No es de que me hacen un hisopado y tengo algo que es multi-R, pero si yo estoy bien y no tengo síntomas, viviré con mi bicho, lo amaré, lo abrazaré, le diré, bueno, sos mi amigo. Sí, que humana, ¿eh?
Pero si, por ejemplo, me está causando enfermedad, yo tengo que ver si efectivamente es eso el problema o es algo más. Y ahora la nueva tendencia es hacer algunas pruebas terapéuticas con medicación que es muy fuerte y de muy alto costo, y ver si los pacientes logran remontar dentro de las 24 o 48 horas. Pero cuando hacemos eso, el médico tiene que estar muy atento, porque el paciente, uno no es de que todo es lo mismo. Bueno, usted lo ha visto, usted lo tiene más difícil porque usted hace pediatría. Yo no hago pediátricos, pero a veces son pequeñas cosas los que nos van orientando a que el paciente no evoluciona bien, y uno tiene que ser a veces muy agresivo. Yo soy de un perfil muy agresivo. Tengo mis colegas de que no son de un perfil tan agresivo, que también está bien. Y hablando de las instituciones, hospitales públicos, privados, clínicas, ¿qué tan en serio el país toma el tema de prevención, de desinfección, de medidas de seguridad, tanto para sus profesionales como para sus pacientes? Porque no quiero yo emitir el parecer, porque la pregunta es para usted, pero ¿qué tan en serio el país toma? Sí, sé por dónde vas, y quizás esto me va a meter en un problema, pero solamente quiero decir de que es fin de semana y no estoy trabajando, así que estoy en un horario fuera de lo que es laboral. Es un problema grande, es un problema grande cultural, la falta de estructura, pero no la falta de estructura de cosas, de hospitales más grandes, o de que la ventana sea de 3x5 y no de 2x5, sino problemas estructurales de hacer un seguimiento y de que esté estructurado, pero que sobre todo se empodere al personal de enfermería y que se le pueda dar la orientación, el seguimiento y la estructura para todo lo que son infecciones intrahospitalarias. A veces las autoridades, no voy a decir cuál, nos piden X o Z informe, pero son solamente foto, y nos dicen cómo es posible que esté así. Y yo lo que les digo es, bueno, yo estoy así, pero vos no me das ninguna estructura. Claro, siendo práctico es así, ¿no? Creo que, bueno, si como usted usó el ejemplo del gatito, del perrito y tal, nosotros mismos somos portadores y agentes de transmisión, y necesitamos productos de desinfección, y que muchas veces vemos algunas prácticas. Yo siempre digo así, no es posible, bueno, me refiero mucho a mi área, es inaceptable, es una cosa que no tolero, que vamos a desinfectar con acá existe la cultura, no, o agua con vinagre. O sea, agua con vinagre no desinfecta nada. Ese olor a ensalada. Exacto, ¿sí? Nosotros desinfectamos con germicidas, con virucidas. ¿Cuál es la realidad en este momento en el país? A nivel, no vamos a decir el nombre de las instituciones, pero si hablásemos de porcentaje, ¿qué instituciones en este momento en el país cumplen las normas de desinfección como tiene que ser? Las normas que pone el país las cumplen todas, porque el SEDES es lo que hace el seguimiento, y el ministerio igual. El control. Claro, se hace ese control, se cumple. Ahora, de que se cumpla con las metas internacionales, que es lo que todos aspiramos, eso no se hace. Bueno, yo no conozco ninguna, ¿no? Entonces, lo básico se puede decir que se cumple, porque por algo una institución está habilitada, ¿no? Entonces, pero lo que son metas, por ejemplo, Joint Commission, ISOs, se pueden llegar a cumplir, pero lo que no se hace son las alertas epidemiológicas intrahospitalarias para decir, tengo un brote de X microorganismo, y que yo sé de que si tengo X microorganismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la línea de tiempo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las intervenciones, los informes y la reevaluación al tiempo? Eso yo no lo veo que haya, porque eso alguien se tiene que ocupar. Y las instituciones lo que te dicen es que no quieren contratar a alguien para eso. Público o privado, olvídate de eso. Entonces, porque dicen no, porque no es asistencial, porque X o Z cosa. Pero en realidad lo que se debería hacer es la detección y la determinación de un brote, una línea de tiempo. Este paciente, ¿qué hizo? Fue a quirófano, estuvo en la UTI, hizo esto, hizo lo otro, sí, no. Hacer esa línea de tiempo, volver para atrás, ver qué fue lo que pasó, hacer la investigación, escribirlo, hacerlo en el informe,
pero tomar las acciones y volver a reevaluar. Porque si yo te digo a vos, no te lavas las manos, pero no te vengo a reevaluar dentro de un mes, yo voy a terminar confiando en que lo hiciste, pero ¿y dónde está el papel? Que dice que efectivamente lo hiciste, pero sobre todo que la acción que yo tomé, que fue, ya doctor, una perla de 30 segundos, ya la motito, que no sé qué más, que la tortuguita, y entonces, y te doy tu botoncito de yo me lavo las manos. Porque uno piensa, es un hito de la medicina y no tiene sentido que yo lo haga, pero lastimosamente, en lo que son manejos intrahospitalarios son los cambios de conducta. No, yo puedo tener el mejor amonio cuaternario, pero eso no me va a esterilizar una caca. Entonces, el cambio de conducta en donde yo estoy y a la siguiente semana, doctor, a ver, hacemos de nuevo la tortuguita, que la motito, que la uña, que a ver, muéstreme, que no sé qué más, listo. Y lo que hacen en otros países es, vos cumplís meta, y te dan tu cartón en donde dice UTI libre de neumonía cero. Y es un orgullo porque uno dice, bueno, visibilizan este esfuerzo que hago, esto que hago es visto por alguien y es reconocido por alguien, y después se vuelve una competencia entre las otras UTI. Que eso sí pasa acá, sino de que como no hay ningún tipo de reconocimiento ni institucional ni de las autoridades, que uno dice, pero eso no debería reconocerse, eso es tu trabajo. Sí, pero si nos vamos al punto de vista de la carga emocional y espiritual que es ser médico o personal de salud, así como ser enfermera, como ser auxiliar, como ser personal de limpieza de un hospital, donde uno entra a un lugar que desconoce, me parece que sería una estrategia adecuada y de bajo costo. ¿Cuánto te sale un papel? Pero el peso en el que yo voy a ocasionar en ti, de lo hiciste bien y yo lo veo, es algo que cambia a la gente y hace de que su ánimo esté bueno. Entonces, es algo que yo considero de que es una buena estrategia. Doctora, un mensaje para la sociedad. Visita a su médico. No se automedique. Visite a su médico y no a la farmacia. No. Sí, sobre todo tenga su médico de cabecera. Yo pienso de que acá no estamos muy acostumbrados a tener médico de cabecera. Es bueno, tener un pediatra de confianza, alguien a quien puedes llamar, alguien que ya conoce a tu hijo. En el caso de uno que es adulto, tener un médico de cabecera, me pasa esto, me pasa lo otro, porque también a veces uno no, es algo que siempre me pasa, y después cuando ya queman las papas uno se da cuenta que en realidad esta persona venía enferma desde hace un montón de tiempo, y quizás el tiempo ya ahí es más corto, ¿no? Pero yo siempre sugiero a los pacientes de que tengan un médico de cabecera. Yo soy el médico de cabecera de los pacientes que son VIH positivos, pero aparte yo tengo mi equipo de trabajo que los derivo, ¿no? El endocrinólogo, el cardiólogo, el médico internista, para que los vaya conociendo y se vayan haciendo pesquisas temprano. En el caso de las mujeres tenemos que tener nuestro ginecóloga de cabecera, eso es una buena práctica, uno nunca sabe y siempre es mejor estar seguro y tener controles y decir, mira, en este momento vos estabas bien, de este momento a hay algo que pasó en el medio. Si vos nunca te hiciste un control y de repente me apareces y vamos a ir hilando fino y yo veo la cara de los pacientes cuando se van dando cuenta de que en realidad se sienten mal hace mucho tiempo. Y me ha pasado con un montón de pacientes. Entonces, creo que es muy importante eso. Yo no tengo nada en contra de los antibióticos, son herramientas que nos ayudan, pero hay que saberlas pensar. Vos no podés, no es A más B igual C. La medicina es un arte convertido en ciencia y la infectología es medicina personalizada. Entonces, quiero que la doctora abrió una puerta también, ¿no? Hoy está invitada acá para hablar de bacterias superresistentes, pero VIH es un tema que queremos abordar más adelante, estamos preparando y seguramente le vamos a volver a llamar por esto, doctora. Sí, a mí me encantan mis pacientes. Gracias, doctora. ¿Dónde puede la gente comunicarse con usted? No sé si se puede dar un número de teléfono o sus páginas de las redes sociales. Sí, tengo mi Instagram, que es doctora Alejandra López Noé. Salgo yo con mis rulos y una gran sonrisa.
Así que esa soy yo. También doy consulta en Clínica Incor y en Medical Center para lo que es la consulta privada, y aparte yo tengo un precio especial para los pacientes que vienen de programa, ya sea tuberculosis o VIH. Ellos tienen un descuento del 50% de la consulta en Clínica Incor. Entonces yo los veo ahí, les voy haciendo el seguimiento, los voy acompañando, vamos haciendo las otras cosas. A veces van solamente porque quieren hablar conmigo. Entonces, psicóloga. No, mucho más que esto, ¿no? Sí. Creo que tener la oportunidad, el acceso, es importantísimo para usted que está viendo que tiene una enfermedad de base o una enfermedad crónica, una enfermedad de difícil manejo, tener acceso a una infectóloga, ser atendido en una clínica de renombre y a un costo más económico. Es importante que esta información llegue a la gente. Doctora, solo tengo que agradecerte por su presencia. ¿No ve? Si quiere dejar un mensaje final a la gente, le agradecería mucho. No estaba preparada, pero ha sido una semana muy dura para mí, así de que como que pienso en muchas cosas, pero creo que es importante que la gente entienda de que nosotros también somos personas, de que la labor del médico y del personal de salud, porque también tener una buena enfermera, usted sabe, tener una licenciada en enfermería con todas las letras es todo. Para mí incluso vale más que 2, 3 colegas. Tener personal auxiliar de enfermería, y me ha pasado a mí incluso como paciente, también pienso de que cada uno de los miembros del equipo de salud cumple un rol, pero somos personas. Y creo de que hay una expectativa en que vivamos nuestra vida de manera perfecta, y creo que es un peso de más. Por ahí yo el mensaje que le daría a la población es: todos estamos juntos en esto y todos somos partes del todo. Entonces la infectología es tan grande que podríamos hablar. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo pacientes con tuberculosis de que no hacen tratamiento y nadie les dice de la familia. Porque tengo pacientes VIH que piensan que no pueden volver a tener actividad sexual nunca más, que no pueden tener hijos, cuando nada que ver. Cuando tengo pacientes de que ya han ido por diferentes médicos y te llegan llorando y te piden por favor ayuda, y yo lo primero pienso es: esto no tiene nada que ver conmigo. Y todas esas cosas nosotros las llevamos con nosotros, y si nosotros no tenemos una adecuada higiene mental, lo llevamos con nuestra familia. Y yo creo que a veces... Yo creo que podríamos hacer una serie con la doctora de tantas cosas, ¿no? Vamos a hacer una serie. Paula, un mensaje para la gente que nos ve. Es que ¿sabe qué, doctor? Tras que uno la ve a la doctora, lo ve en ella, en cómo habla, en su rostro, en su sonrisa, cómo es. Y gracias, doctora, de verdad fue un placer tenerla. Lo dije, usted es la primera doctora que está sentada aquí, que siento ese más humano. Así que gracias, doctora. Esperamos tenerla para el siguiente episodio para hablar del VIH, ¿no? Sí, bueno, equipo de producción. Tuberculosis también, mira, hay muchas cosas. Bueno, gente, agradezco a todos. Esto fue Sala de Emergencia. Nuestra idea es llevar información sobre medicina, sobre salud de una manera clara y accesible a toda la población. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.